Buenas tardes, el día de hoy con mi compañero Iván Triana y yo, Rafael Mindiola, vamos a explicar el algoritmo de planificación Round Robin con dos ejemplos sencillos. Bueno, en este primer ejemplo lo voy a explicar yo. En este tenemos seis procesos a los cuales marcamos con A, B, C, D, E y F. Les dimos un orden de llegada del 1 al 6. Eh, y entonces, bueno, iniciamos con el primer proceso en este caso. Bueno, a cada uno también les dimos unas ráfagas de CPU que están marcadas aquí y determinamos un quantum de 4. El quantum es el tiempo de... eh, nuestro quantum es el tiempo de respuesta y pues la identificamos con la letra Q, es una unidad de tiempo. Bueno, entonces iniciamos con el proceso A, entonces en el proceso A tiene 12 ráfagas de CPU, pero nuestro quantum es de 4, por lo cual ponemos de 0 a 4 y nos quedarían faltando 8 ráfagas de CPU para utilizar en este proceso. Después utilizamos, bueno, siguiendo la cola en orden de llegada, el proceso que nos sigue es el proceso B. Entonces también usamos 4 que llevamos del proceso A, más 4 que nos permite utilizar el quantum de las 7 ráfagas de CPU que tiene. Entonces nos da 8. Lo mismo con el tercer orden de llegada que es el C. En el C tenemos de 8 a 12 para esta ráfaga, para este proceso, la ráfaga de CPU es de 4, lo que quiere decir que aquí terminaría el proceso de, aquí terminaría este proceso, ya que se completó las ráfagas de CPU con el quantum. Después de este, el proceso a seguir es el número en orden de llegada, el proceso D. Entonces, también tiene una ráfaga de 9, ráfagas de CPU de 9 y nuestro quantum solo nos permite usar 4, entonces las usamos y esto nos da que para el proceso de 12 a 16. Continuando con en orden de llegada con el quinto proceso que es el E, en este únicamente necesitamos 3 ráfagas de CPU, nuestro quantum es de 4, por lo que terminaría primero, entonces va del 16 al 19 y finalizando ese proceso. Continuamos en orden de llegada con el proceso 6, que nos indica que es el proceso F. Este también tiene una ráfaga de CPU de 6, perdón. Nuestro quantum nos permite usar 4, entonces las usamos, lo que nos da del 19 que habíamos terminado en el proceso anterior hasta 23. 19 más 4, 23. Ahí terminaría como la primera ciclo y continuamos nuevamente con los procesos que no habían terminado y que se fueron a la cola. Entonces el primer proceso que se fue a la cola en orden de llegada fue el proceso A, al que le faltaban 8. Entonces volvemos a usar 4 de quantum, lo que nos suma 23 más 4, 27, y todavía nos hacen falta 4 para terminar con este proceso. Entonces vuelve a la cola, que pues ya viene siendo este de acá. Entonces en la cola después de la avenida B, al cual le hacían falta 3 ráfagas de CPU, usamos las 3 ráfagas de CPU, el quantum nos permite hasta 4, este usa 3, terminando ya el proceso. Entonces 24 más 3 que necesitábamos para terminar el proceso, finaliza, ya no va a cola, ya termina el proceso aquí. El siguiente proceso que estaba en cola era el D, al cual le hacían falta 5 ráfagas de CPU, volvemos también a usar el quantum que nos permite 4, entonces aquí usamos las 4 de 30 a 34 y todavía nos hace falta una ráfaga, por lo cual se va a la cola nuevamente para poder finalizar el proceso. Y el F también está en proceso, le hacían falta 2 ráfagas de CPU, entonces las utiliza, termina su proceso con esto y aquí terminaría el segundo ciclo, que sería este pedazo. Entonces, nos harían falta para terminar el proceso pues para terminar la ejecución, dos procesos, el A y el D. Entonces, a la A, que seguía en cola, en orden de llegada, le hacen falta 4.
los utilizamos acá, del 36 a 40, utilizamos el Quantum para completar las ráfagas de CPU, finalizamos con el proceso A y dándole paso al proceso D, que también nos hacía falta solo una ráfaga de CPU, la utilizamos acá y terminamos todos los procesos en 41 unidades de tiempo. Bueno, entonces para esto ya después en tiempo de espera lo vayamos utilizando pues el orden de llegada. Entonces pues aquí vamos a explicarlo así. A no tuvo que esperar nada, fue el primer proceso, entonces es 0. Después se ejecutó durante el quantum o los 4 unidades de tiempo y se volvió a repetir o volvió a iniciar en el 23, la unidad de tiempo 23. 23 menos los 4, pues porque en este proceso se estuvo ejecutando, nos da 19. Entonces, después del 23 se siguió ejecutando hasta el 27. De ahí se volvió a ejecutar en el 36. Entonces 36 menos 27 nos da 9. Sumamos eso y el tiempo de espera del proceso A fue 28. Lo mismo sucede con el tiempo de espera del B. Entonces el B tuvo que primero esperar 4, que fue lo que utilizó el proceso A. Entonces, más de 4 a 8 se ejecutó el proceso y después se volvió a comenzar a ejecutar en el 27. Entonces 27 menos 8, el 27 menos 8 nos da 19, la suma de 4 más 19 nos da 23 y este fue el tiempo de espera del proceso B. Para el C, el proceso C tuvo que esperar el tiempo, los dos procesos anteriores, el A y el B, por lo cual son 8, pero este proceso terminó aquí, entonces no tuvo que ejecutarse en más, por lo cual su tiempo de espera únicamente fue 8. Tiempo E, lo mismo que los anteriores, tuvo que esperar los procesos anteriores 12, entonces después se volvió a repetir el D en el 30, 30 menos 16 nos da 12, nos da 14, perdón. Se suman los 12 que tuvo que esperar de los procesos anteriores y este último proceso nos da 26. Para el proceso E, el tiempo de espera fue los 16 del proceso anterior y en este lapso de tiempo se terminó de ejecutar, por lo cual el tiempo de espera solo fue 16. Tiempo F también es el tiempo de espera de los procesos anteriores, que fue 19. Terminó su proceso que le permitió el quantum en 23 y se volvió a ejecutar en 34. 34 menos 23, 11, la suma 30 y el tiempo de espera del proceso F. Un tiempo promedio se saca sumando todos los procesos, la suma de los tiempos de espera de los procesos dividido el número de procesos. En este caso fueron 6, entonces un promedio de tiempo de espera de 21,83 unidades de tiempo. El tiempo de retorno o respuesta es pues el tiempo final que duró cada proceso. Entonces el proceso A finalizó en 40, el proceso B finalizó en 30, el proceso C finalizó en 12, el D en 41, el E en 19, aquí ya finalizó su proceso, el F lo finalizó en 36. De este tiempo de retorno se saca sumando también sus valores y lo dividimos en el número de procesos, que en este caso fue 6, dándonos un promedio de 29,66. Y los cambios de contexto fueron 12. Entonces, si vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 fueron los tipos de cambio de contexto. Bueno, así finalizamos este primer ejemplo, la explicación de este primer ejemplo, y continúa mi compañero Iván Triana explicando el segundo. Buenas tardes, profesor. Entonces yo voy a hacer la explicación del segundo ejemplo del ejercicio. Entonces, en este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 procesos, pero pues ya le pusimos fue nombres, sus respectivas ráfagas de CPU y el orden de llegada. Entonces iniciamos con el proceso calculadora, que si miramos acá tiene orden de llegada número 1. Entonces aquí cambiamos el quantum a 6 unidades.
Entonces el proceso de calculadora iniciaría en 0, 6 unidades de tiempo del quantum, y entonces este tiene una ráfaga de 14, entonces nos quedaría pendiente 8 unidades de ráfaga, entonces va a cola, entonces aquí ya llegó la cola. Luego continuamos con el proceso número de orden de llegada, que es el 2, que en este caso es alarmas. Entonces quedamos en 6 unidades, entonces más 6 del quantum llegamos a 12, y alarmas tiene 9 unidades de CPU, entonces quedan pendiente 3, entonces también va a la cola, entonces aquí va a la cola. Luego de eso seguimos con la orden de llegada número 3, que en este caso es el Microsoft Excel, que este tiene 6 unidades de ráfaga y equivalentes al mismo número de quantum, entonces este iniciaría en 12 más los 6 de las unidades, quedarían 18. Este sí ya terminaría su ciclo, entonces no va a ser cola. Luego iniciaríamos con el proceso de llegada al número 4, que en este ejemplo sería el Microsoft Word. Entonces este tiene 8 unidades de CPU y el quantum es de 6, entonces iniciaría en 18 más los 6, llegaría hasta 24. Quedarían pendientes 2 unidades, entonces este va a cola de espera, entonces aquí lo vemos. Luego seguiría el proceso en orden de llegada, sería el número 5, que en este caso es el explorador de Windows. Entonces este iniciaría en 24, entonces necesitamos 6 unidades para la ejecución, entonces 24 más 6 llegamos a 30, pero vemos que este explorador tiene 12 unidades de CPU, entonces usamos 6 y nos quedarían pendientes otras 6. Entonces, y pasaría acá a hacer pues su cola de espera. Luego de eso, entonces aquí ya terminaríamos el primer proceso, el primer ciclo. Entonces continuaríamos por orden de llegada, entonces en este caso sería la calculadora. Entonces a la calculadora le faltan 8 unidades de ráfagas de CPU, perdón. Entonces, 6 del quantum, entonces 30, quedamos en 30 más las 6 unidades, pues, llegaríamos a 36, pero nos siguen faltando 2 unidades de ráfaga. Entonces, va y vuelve y llega a la cola de espera. Luego de eso, entonces seguiría el proceso de alarmas. Entonces, el de alarmas le quedaron pendientes 3 ráfagas de CPU. Entonces quedamos aquí en 36 más las 3 unidades que faltaban, que sumaríamos 3 más, llegaremos a 39. Y al del arma ya también saldría de la espera porque ya terminó. Luego eso continuamos con el de Microsoft Word, que ese nos quedaron pendientes 2 unidades de ráfaga. Entonces estamos en 39 más las 2 unidades que nos faltaban, llegamos a 41 y ese también ya sale de cola. Continuaríamos con el explorador de Windows, que ese tenía 12 unidades inicialmente, pero nos quedaron pendientes 6. Entonces, íbamos en 41 más las 6 que nos quedaban pendientes, llegamos a 47 y ese explorador de Windows ya también termina. Y por último, bueno, entonces aquí en estos amarillitos, pues ya vemos que ya se cumplió otro ciclo. Y iniciaríamos con el que está en cola de espera, que en este caso fue el de la calculadora, que inicialmente tenía 14 ráfagas de CPU, pero ya utilizamos 6 al inicio y 6 en el otro ciclo para un total de 12, nos quedarían pendientes 2 unidades. Entonces estamos en la unidad 47 más las 2 que nos faltan para completar un total de 49 unidades y ya terminaríamos todos los ciclos de todos los procesos que tenemos en el ejemplo. Entonces aquí lo que hacemos es poder calcular los tiempos de espera de todos los procesos. Entonces la calculadora inicialmente pues no tuvo que esperar nada porque fue el primer proceso. Entonces aquí lo vemos de 0 a 6, entonces no espero nada. Luego se repite en el proceso, en el tiempo 30, vuelve y se repite. Entonces 30 menos los 6 primeros que pues no tuvo que esperar, entonces sería 24 unidades de red, perdón, unidades de tiempo. Luego se repite otra vez la calculadora en el tiempo 47, menos los 24, bueno, perdón, menos los 36 que ya se había utilizado, entonces serían 11 y sumamos los dos tiempos, entonces para un total de 35. Entonces, tiempo de espera de la calculadora, 35 unidades.
Luego pasamos a las alarmas. Entonces la alarma inicialmente le tocó esperar los 6 iniciales de la calculadora y la alarma se vuelve a repetir en el tiempo 36. Pero entonces ya aquí se había hecho en el 12, entonces 36 menos 12 da un total de 24. Y sumamos los dos tiempos para 30 unidades de tiempo, el tiempo de espera de alarma. Luego continuamos con el proceso de Excel. Entonces el de Excel inicialmente le tocó esperar las 6 unidades de calculadora y las 6 unidades de alarma para un total de 12 unidades. Aquí está. Pero pues ese proceso de Excel solo se hizo una vez, no se repitió, entonces solamente esperó 12 unidades. Luego continuamos con el proceso de Word, que el de Word le tocó esperar los 4 procesos, calculadora, alarmas y el de Excel, no, perdón, los 3 anteriores. Entonces le tocó esperar 18 unidades inicialmente y luego el Word se repite acá en el tiempo número 39. Pero entonces restamos los anteriores, entonces 39 menos 24 nos da 15. Entonces 18 más 15 sumamos y nos da 33 unidades. Le tocó esperar a Word. Y por último el proceso de explorador de Windows. Entonces este se inició en el tiempo 24 porque le tocó esperar todos los procesos. Entonces sería los 24 iniciales y luego se repite en la unidad de tiempo número 41, pero entonces este 41 le restamos cuando terminó por el primer ciclo que fueron 30, entonces 41 menos 30, 11. Y sumamos los dos tiempos de espera para un total de 35. Entonces acá vemos el tiempo de espera promedio, son la sumatoria de los 5 procesos, de las esperas de los 5 procesos, dividido en 5 procesos, que es este caso, para un total de 29 unidades de tiempo. Y aquí ya calculamos es el tiempo de retorno. Entonces, el de la calculadora terminó en la unidad de tiempo 39. El de alarmas, entonces este se repitió dos veces. Él terminó en la unidad de tiempo 39. El tiempo de retorno de Excel, ese sí fue de 18, que terminó aquí, en este, porque ese sí no se repitió. El tiempo de retorno en Word, ese se repitió en 2 ciclos. Entonces él terminó en la unidad de tiempo número 41. Y el tiempo de retorno de Word, que ese se repitió también 2 veces. Él terminó acá en la unidad de tiempo número 47. Entonces acá lo vemos. Entonces, el tiempo de retorno promedio es la suma de todos los tiempos de cada proceso, dividido en 5 procesos, que es el ejemplo de nosotros, para un total de 38.8 unidades de tiempo. Y el cambio de contexto de este ejemplo, pues acá lo vemos que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fueron 10 cambios de contexto. Y aquí finalizamos pues la explicación de los dos ejemplos con el compañero Rafael y pues en el caso mío Iván Triana. Muchas gracias por la atención prestada, profesor. Gracias.